Hola, soy Marco Gornati y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar del eneatipo 4. Al eneatipo 4 se lo conoce como el sensible del eneagrama, el que necesita atención. Su herida de nacimiento es una sensación de rechazo e inferioridad que configura esta sensación de ser inadecuado o defectuoso. Su pasión es la envidia, entendida como este sentimiento de que el otro tiene algo que yo no tengo y que quiero tener. Y su fijación es la falsa carencia, el victimismo y la melancolía. Exteriormente pueden verse como personas muy sensibles, histriónicas, excéntricas, que a veces pueden sentirse únicas, con habilidades artísticas, pero que también pueden llegar a ser muy dramáticas y muy egocéntricas. A manera de introducción, pero un dato muy importante que hay que tener en cuenta, es que a partir de su herida de nacimiento, de esta sensación de inferioridad, se va a generar una baja autoestima, que va a ser la que va a conducir y a configurar el desarrollo de la personalidad del individuo. Su patrón de personalidad tiene tres grandes características a describir. Una es la tendencia a la melancolía y su enganche o adicción al sufrimiento. Estas personas tienen una tendencia neurótica inconsciente a siempre ver las cosas desde su baja autoestima un poco más oscuras de lo que son. En la vida de todas las personas hay sufrimiento, dolor, dramas, situaciones difíciles, pero ellos, a través de sus gafas, tienen la tendencia a ver de que lo que les sucede a ellos siempre es lo peor, siempre es peor que los demás. Y esto es debido a que su patrón neurótico engrandece estas situaciones. Pero ojo, y esto es algo muy importante, ellos, a partir de este sufrimiento que sienten mayor que los demás, obtienen una gran energización de este sufrimiento. El sufrir les da un plus de energía para vivir con más intensidad. Que vamos a ver que esta intensidad es una de las características principales de estas personas. Esta energía que le da el sufrimiento lo hace más soportable, obviamente, pero genera también una adicción y una dificultad para soltar este sufrimiento. Es por eso que desarrollan esta personalidad un poco melancólica, que es como una personalidad que es un poco adicta a estar triste. Ellos valoran el esfuerzo de vivir con sufrimiento como un mérito y obtienen una gran satisfacción por poder sostener ese sufrimiento que los energiza. Otra característica muy importante que ya dijimos es la envidia, que es su pasión, ¿sí? Que es ver que el otro tiene algo que yo no tengo y que quiero tener. Y que en general viene aparejado de felicidad o una buena autoimagen. En general siempre sobrevaloran lo que tiene el otro e infravaloran lo que tienen ellos, que no siempre es así, pero forma parte de su patrón neurótico inconsciente. Y la tercera gran característica es la riqueza de su mundo emocional y su sensibilidad. Como buen eneatipo emocional, y desde su baja autoestima suelen estar muy en contacto con todo este mundo vasto de emociones y sentimientos, en general relacionados con sentimientos más que nada de tristeza y melancolía. Bien, ¿cómo es un poco el patrón neurótico de este eneatipo, de este patrón de personalidad? Este patrón neurótico, como una de sus principales características, tiene una búsqueda constante e incesante de atención. Y vale la pena destacar que aunque son personas de baja autoestima, no significa que anden tirados y arrastrados por la vida buscando la atención de los demás, no siempre desde el victimismo, que suele suceder, pero suelen ser personas que a partir de diferentes actitudes que toman en la vida, incluso pueden sentirse a veces hasta superiores a los demás y relacionarse incluso desde la superioridad. Esta búsqueda constante de atención y afecto obviamente lo que quiere es llenar este vacío, esta baja autoestima que tienen estas personas. Pero hay que entender que esta búsqueda de afecto incluso puede llegar a ser hasta infinita, un agujero negro de búsqueda de atención, ya que como esta búsqueda de atención pretende compensar la baja autoestima, si yo no corrijo la baja autoestima, esta búsqueda de atención jamás va a cesar. Y desde esta necesidad de atención pueden ser muy intensos, pueden ser muy demandantes, muy exigentes,
manipuladores e incluso pueden manipular desde la lástima, desde el victimismo, desde mirá cómo sufro por lo que vos me hiciste. Desde esta necesidad de atención y valoración constante son personas que son muy sensibles a las críticas y suelen tener una gran variabilidad y labilidad emocional. Pueden ser extremas, incluso la persona puede estar en un momento de éxtasis y al poco tiempo estar en una tristeza absoluta. Suelen ser un vaivén emocional. Obviamente siempre en momentos de gran estrés o descentramiento. Otra característica importante de su patrón neurótico es esta sensación de sentirse como alguien especial. Tienen como esta sensación un poco del cuento del patito feo, donde los otros no me incluyen porque yo soy distinto, pero este ser distinto en realidad es una cualidad, es un don, ¿sí? Donde el patito feo terminaba siendo un cisne. Un poco le pasa eso al eneatipo 4, es como una sensación compensadora de yo soy distinto, pero quizás soy distinto porque soy especial. Y suelen ver estas diferencias que tienen con los demás un poco como esta dualidad de un don versus una maldición. Un don que me hace ser distinto, pero una maldición que no me deja encajar. No les gusta ser ordinarios o comunes y tienen tendencia a tener distintos gustos o actitudes un poco diferentes o excéntricas, ya sea, por ejemplo, en la comida, en la vestimenta, en sus gustos musicales, en los arreglos de su casa, etcétera, etcétera. Otra característica que está relacionada con su enganche al sufrimiento y la melancolía, es una dificultad que tienen para aceptar lo positivo y sostenerlo. A veces, en esta búsqueda de atención constante, cuando consiguen la atención o el afecto de una persona, pueden llegar incluso hasta desvalorizar a esta persona. Por muchas razones. Una, porque tienen tendencia siempre a quedarse en la carencia. Otra puede ser que, como ellos consideran que la atención y el afecto que reciben del otro depende o fue secundario a una manipulación que ellos hicieron, como fue secundario a una manipulación ya no vale tanto. Y esta sensación ya mucho más neurótica y patológica de que si vos me das atención y afecto, pero yo no valgo, entonces vos que te fijas en mí tampoco vales, entonces ya no quiero tu amor y afecto. Tiene una tendencia a vincularse con las personas desde el conflicto. Esto, como siempre, una búsqueda de intensidad, de sufrimiento, con relaciones que van desde la agresividad, la pelea, la discusión, etc. Desde este enganche al sufrimiento suelen sentir siempre una satisfacción por luchar por algo e incluso por cosas que a veces suelen ser inalcanzables, generando así una lucha eterna y un sufrimiento eterno que a su vez los energiza. Pero algo que puede llegar a suceder es que si alcanzan este objeto o sujeto, puede surgir la angustia porque ahí ya se pierde la lucha, se pierde ese sufrimiento, esa dificultad por la cual yo luchaba. Entonces entran en conflicto, tocan lo positivo, pero no pueden sostenerlo. Otra característica de su patrón neurótica es el masoquismo. Ellos suelen culparse siempre por las cosas malas que le pasan y tiene que ver con su baja autoestima. Creen que son responsables de todo el sufrimiento que tienen alrededor. Otra característica neurótica de este patrón es la autoindulgencia y la autocomplacencia. Son estas personas que desde esta infravaloración y en un momento emocional negativo sienten que por estar sintiéndose de forma negativa son merecedores de algún tipo de placer o satisfacción. Y obviamente justifican este placer que se dan por la falta de placer que experimentan en sus vidas y por este sufrimiento constante que viven. Y en general esta satisfacción va a través de un montón de cosas. Pueden ser comprar objetos, realizar una comida, un viaje, sexo, etc. Y finalmente, una de las características también muy importantes de este eneatipo es que en general buscan encontrar un salvador, principalmente en forma de una pareja, un mentor, un amigo, creando así relaciones de dependencia con esta otra persona. En cuanto a las alas, si domina más el ala 3, va a tender a tener también este sentimiento de infravaloración del eneatipo 3, buscando principalmente sobresalir a través de las apariencias, el éxito social u objetos materiales. Por el otro lado, si lo que predomina en este eneatipo es el ala 5, va a tener esta tendencia a sentirse con más ignorancia y con la necesidad de búsqueda de conocimiento y saber. Va a tener una tendencia a ser más tímido, más ermitaño y mucho más encerrado, no solo en sus sentimientos,
en su gran y vasto mundo interior, sino también en su mente, en sus pensamientos. Vamos a pasar a describir ahora los subtipos del eneatipo 4 según el instinto dominante. Y esto es algo muy, muy importante en este eneatipo, ya que según el instinto, los subtipos pueden llegar a ser muy diferentes entre ellos. Teniendo en cuenta que la raíz de este patrón de personalidad nace desde una baja autoestima, la forma en que intentan compensar esta baja autoestima va a ser lo que diferencie a cada uno de los subtipos. Entonces, si yo me siento inferior a los demás, ¿qué puedo hacer para compensar esto? Entonces, el subtipo conservación emplea lo que se denomina un esfuerzo en positivo, es decir, yo me esfuerzo para llegar a ser como los demás. Por el otro lado, el subtipo sexual lo que hace es, a través de el odio y el daño, disminuir al otro e incluso ponerse por encima. Y finalmente, el subtipo social no intenta siquiera mejorar su posicionamiento, mejorar su autoestima y se relaciona con los demás en general desde la manipulación victimista y la lástima. Al subtipo conservación se lo conoce con el sobrenombre de tenacidad, entendiéndose la tenacidad como esta perseverancia, esta fuerza que impulsa a una persona a continuar su esfuerzo sin desistir en algo que quiere conseguir o tener. Y define muy bien al eneatipo 4 conservación, porque son personas que se esfuerzan mucho para llegar a esa imagen idealizada que tienen de sí mismas y ser valoradas por los demás. Estas personas se esfuerzan mucho, se esfuerzan muchísimo para demostrar una buena imagen ante sus semejantes. Invierten muchísimo tiempo y esfuerzo en estas actividades que ellos sienten que pueden mejorar su imagen, sobre todo y principalmente el trabajo. Ellos sienten, desde su baja autoestima, que su mochila es mucho más pesada que la de los demás, que siempre tienen muchas más cosas en contra. Entonces, desde su gran esfuerzo que realizan y al lograr las cosas que se proponen, merecen tener más valor que los demás. Y como dijimos anteriormente, utilizan este sufrimiento como un motor de energización y que les da a su vez este plus de mérito que los demás no tienen por no haber sufrido tanto. Pueden tener así una tendencia de trabajar o de esforzarse hasta el agotamiento o el cansancio máximo. Y es ahí cuando se sienten más cansados que sienten más satisfacción por este sufrimiento que sienten. A su vez, estas personas tienen una gran tolerancia al sufrimiento y entonces se genera así esta relación como de un círculo virtuoso o vicioso, como uno quiera verlo, ¿no? Ellos buscan mostrar entonces esta imagen idealizada de una persona sufrida, pero muy trabajadora, muy esforzada, que no importa tanto el resultado que logren, sino más que nada el esfuerzo que ponen en conseguirlo. Esto les da reconocimiento propio y así creen que deben tener el reconocimiento ajeno. Desde esta búsqueda, esta imagen idealizada que tienen, obviamente son personas muy autoexigentes consigo mismas. No les gusta descansar y siempre sienten que nada es suficiente. Y en este sentido tampoco les gusta pedir ayuda, ya que eso mostraría una imagen más vulnerable que no quieren tener. Son personas que suelen culpabilizarse a sí mismos si las cosas no salen como quieren. Y dentro del eneatipo 4 son los que más autocontrol de la expresión de sus emociones tienen. Son bastante más rígidos y obviamente siempre ponen el deber antes que el placer. No suelen expresar todas estas emociones negativas y este victimismo porque no quieren verse vulnerables, quieren verse como una persona esforzada, que lucha para lograr lo que quiere. Al eneatipo sexual se lo denomina con la palabra odio. Son los más intensos, los más competitivos, los más fuertes y son los más orientados a la acción. Y suelen tener un gran resentimiento, una gran envidia y resentimiento con las personas que se comparan, ya que interioriza que los demás son culpables de su sufrimiento. De esta sensación de baja autoestima y resentimiento nace este sentimiento de odio por el otro, ya que, como dijimos anteriormente, culpabilizan al otro por lo que le sucede. La comparación no es tanto desde lo laboral, sino principalmente desde lo personal, del uno a uno, e intenta siempre buscar ponerse en un lugar, si puede ser, no de igualdad, sino de superioridad. Y para esto utiliza esta estrategia que mencionamos anteriormente de competitividad en negativo. No me esfuerzo tanto yo por ser mejor,
sino que desvalorizo, daño o destruyo aquel sujeto u objeto de comparación. Son personas con muchísima fuerza y agresividad e intensidad. Están mucho en la acción, no suelen respetar los límites, suelen no respetar la autoridad y les gusta mucho esto, demostrar su fuerza, demostrar su intensidad. A ellos les gusta vivir experiencias muy intensas, tanto desde lo positivo como desde lo negativo. Y es el subtipo que más labilidad emocional tiene, tanto desde lo positivo también como desde lo negativo. Suelen ser muy histriónicos, les gusta mucho llamar la atención, incluso con conductas exageradas, incluso a veces hasta teatrales. Pero ojo, cuando están, lo que podríamos decir, en baja, ¿no? En esa labilidad emocional más hacia abajo, suelen retirarse un poco de este exhibicionismo para que la gente no los note en baja. Ellos quieren quizá mantener la imagen más de fuerza, más de intensidad, más de agresividad. Sucede mucho que a este subtipo, el eneatipo 4, se lo confunda con el eneatipo 8 por esta fuerza, esta intensidad. Pero la gran diferencia es que esta intensidad, esta fuerza, esta agresividad, en el eneatipo 4 nace desde los sentimientos, desde lo emocional, nace desde esta sensación de sentirse herida, de que el otro le ha hecho daño, mientras que la agresividad del eneatipo 8 nace de lo instintivo, de lo visceral, sin tanto contacto con las emociones. Y suele suceder que el eneatipo 4, cuando daña, se puede llegar a sentir con mucha culpa o mucho remordimiento por haber dañado a la otra persona, que representa un poco esta sensación de masoquismo, ¿no? Yo busco dañar al otro para sentirme mejor, pero cuando lo daño me siento mal y culpable, siguiendo con este enganche al sufrimiento, este círculo vicioso. Desde sus relaciones, principalmente por ser el subtipo sexual que prioriza las relaciones uno a uno, sus relaciones de pareja suelen ser las más relevantes. Suelen relacionarse desde este amor-odio constante. No suelen ser relaciones fáciles, sino principalmente relacionarse a través del conflicto, las peleas, las discusiones y la posterior reconciliación. Y esta dinámica constante de amor-odio, pelea, reconciliación, alimenta toda esta sed de intensidad que tiene este subtipo del eneatipo 4. Finalmente, al subtipo social se le denomina vergüenza. Este subtipo es el que más baja autoestima tiene de los tres subtipos del eneatipo 4. Suele tener mucha rabia y culpabilización hacia sí mismo de lo que sucede, y en general es el que se siente con menos recursos y menos habilidades para luchar por lo que desea, y ya a veces ni siquiera buscan ni competir ni compararse con los demás. Como dijimos, son los que ya no luchan para mejorar su imagen y suelen relacionarse con los demás a partir de una manipulación victimista, creando muchas veces relaciones de dependencia. Suelen relacionarse mucho desde la lástima, desde mostrarse como personas que han tenido grandes dificultades en la vida, ya sea desde hechos o sucesos en el pasado, alguna enfermedad, alguna discapacidad, justificando así su falta de esfuerzo. Ellos internalizan que esta mala imagen que tienen está dada por algún suceso en el pasado de gran sufrimiento y finalmente no internalizan en realidad o no hacen el proceso de que esta sensación en realidad corresponde por su herida de nacimiento de baja autoestima y que quizá el suceso de sufrimiento que tuvieron no fue tan importante como para hacer que no luchen por lo que quieren. Es así que esta forma de pensar, este patrón neurótico de pensamiento, le saca la responsabilidad de tener que esforzarse para conseguir algo y hace que este sufrimiento sea más tolerable. Y es así como adoptando esta posición o este rol de víctima logra que los demás le den la atención que él quiere y a su vez desplaza la responsabilidad de tener que hacer algún tipo de esfuerzo para ser valorado, para ser querido por los demás. ¿Cuál es el gran problema de esta cuestión, de este feedback? Es que nunca puede salir o le es muy difícil salir de este rol de víctima, generando así un cambio y un crecimiento. Y una característica importante de lo que venimos hablando es que les pasa lo siguiente, muchas veces pierden realmente la frontera de entender si hay realmente el sufrimiento o el evento traumático que han tenido o que tienen está realmente causado por el hecho en sí mismo o por todo el enganche y el engrandecimiento que ellos generan alrededor de ese evento del sufrimiento. Como buen subtipo social, tienden a buscar el afecto y ser valorados a través de pertenecer a los grupos sociales. Y en general, en sus relaciones sociales, en sus grupos sociales,
suelen adoptar principalmente el rol de víctima, ya que sienten que no van a ser aceptados ni queridos por como son. En momentos de máxima tensión o estrés, el eneatipo 4 suele descentrarse al eneatipo 2 o al 1. Cuando se descentra el eneatipo 2, contacta principalmente con la herida de amor y de abandono de este eneatipo y suele volverse muy demandante de amor, muy entrometido y puede incluso tener aires de sobriedad y orgullo. Por el otro lado, cuando se descentra principalmente el eneatipo 1, contacta con esta sensación de exigencia y moralismo y esta sensación de tener un juez interno que marca lo que está bien y lo que está mal. Suele volverse muy moralista y muy juez sobre los demás y suele expresar mucho más la rabia, la ira y finalmente la frustración y el resentimiento. Llegamos así entonces al proceso de transformación del eneatipo 4. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace el eneagrama a este eneatipo para transformarse y sobreponerse a estos comportamientos contraproducentes en su vida? Lo primero que se le sugiere es dejar de creerse el centro del universo, dejar de creerse que siempre lo peor le pasa a él y empezar un poco a neutralizar lo que sucede. Las cosas malas le pasan a todo el mundo tiene dramas, todo el mundo sufre, todo el mundo tiene situaciones negativas, entre comillas, a resolver. En realidad las situaciones son neutras y uno después le pone el adjetivo que quiere. Tiene que dejar de sentirse que siempre lo peor le pasa a él. Tiene que soltar el pasado, dejar de revolver e investigar en su interior qué es todo lo que pasó y sentir qué hubiese pasado si hubiese hecho tal o cual otra cosa, etc. Soltar el pasado. Tomarse un poco unas vacaciones de sí mismo, dejar de lado tanta introspección, ya que finalmente la introspección lo lleva a identificarse más y más con su ego, con su máscara, con su personaje. Tiene que abrazar un poco más y aceptar un poco más la normalidad, dejar de sentirse tan diferente a los demás. Tiene que dejar de sentirse el centro de atención de todo e interesarse un poco más por los demás y transformar este sentimiento de envidia en admiración, en decir, si el otro tiene algo que yo no tengo y quiero, ¿por qué no me relaciono con esa persona, pero ya desde un punto positivo, admirando a esa persona y tratando de buscar un camino que me lleve a lo que yo quiero tener o a cómo yo quiero ser? Y finalmente entonces aceptarse tal como es y ser feliz con eso. En cuanto al centramiento, el eneagrama le sugiere al eneatipo 4 centrarse principalmente en el eneatipo 1. Esto hace primero que empiece a ver la realidad, a discernir la realidad tal como es, un poco más objetiva. También lo lleva a contactarse un poco más con el cuerpo, salir de tanta emoción e ir un poco más hacia la visceralidad, hacia lo instintivo, hacia lo corporal. Y también finalmente lo contacta con esta disciplina del eneatipo 1, con la organización, dejar de ser un poco tan volado, ¿sí? en sus emociones y empezar a ser un poco más organizado, a ser un poco más disciplinado. Eso lo va a ayudar mucho. Y otra sugerencia que se le hace al eneatipo 4 es que se centre al lado positivo, luminoso del eneatipo 2, contactando principalmente con el amor a uno mismo y desde el amor a uno mismo, el amor a los demás. Que deje de pensar tanto en sí mismo, de salir de ser el centro de atención, de ser tan egocéntrico y empezar a ocuparse y ayudar más a los demás. Y finalmente, después de este proceso de autoconocimiento, desarrollo personal y transformación, el eneatipo 4 puede contactar entonces con las características de su ser esencial. Principalmente contactan con la creatividad. Son personas que desde este mundo emocional tan rico suelen ser muy creativas, suelen llevar a desarrollar grandes herramientas artísticas a estas personas. Son personas muy expresivas con una gran capacidad de introspección y de sensibilidad y de poder entender todo su vasto mundo emocional y poder expresarlo de forma muchas veces artísticamente. Son personas con una gran resiliencia, con una gran capacidad de saber lidiar contra la adversidad y desde esta capacidad también suele contactar y ser muy empáticos con el sufrimiento ajeno, dando así personas que pueden ser muy dadas en la ayuda emocional a otras personas. Lo que se le recomienda al eneatipo 4 es que honre su singularidad, que a partir de este ser esencial y de estas características se sienta único, pero no ya por ser
diferente. Es así entonces donde desarrolla las características inherentes del ser esencial del eneatipo 4, que son poder vivir en felicidad y armonía, la ecuanimidad, que es la capacidad de ver la realidad tal como es, y finalmente poder vivir en equilibrio, que nada de lo que sucede afuera pueda desestabilizar el equilibrio que ya logró internamente. Esto fue el video del eneatipo 4. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, suscríbete y déjame cualquier comentario y te espero en el próximo video.